27. Mientras prendemos la luz, porque es un poquito oscuro, pero Génesis capítulo 27, por favor. Vamos a observar este capítulo. Capítulo 27 de Génesis. El título de este estudio podría llamarle Jacob gana engañosamente la bendición de Isaac. Interesante, ¿no? Jacob gana engañosamente la bendición de Isaac. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1. Pero antes de todo, vamos a tratar de dar un pequeño resumen acerca de este capítulo. Pueden sentarse, hermanos, no hay problema. Y vamos a recordar un poquito el capítulo 26. Es bueno recordar, ¿verdad? Porque nos refresca esa mente, que a veces ya como grandes se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Antes recordabas bien las cosas, dónde estaban, ¿verdad? Dónde estaba quizás tu celular, y ya después ya hasta se te olvida dónde que dejé mi celular, ¿verdad? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Lo tienes ahí en la mano, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poquito acerca de lo que pasó con Isaac. Dejamos a Isaac, ¿dónde? Dejamos a Isaac escarbando pozos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la importancia también de estar cerca de Dios y no de entender qué tan cerca yo puedo estar lejos de Dios y cerquita del mundo, ¿verdad? Ya habíamos recordado y dado el ejemplo con el corral, ¿no? Jesús en el centro y nosotros como ovejitas estando en la orilla, así como Isaac se mantuvo en Gerar, esa zona fronteriza. Sin embargo, nuestro objetivo como cristianos es estar cerca de Dios. Y no solamente eso, pero vimos acerca de estos tres pozos. ¿Se acuerdan de estos tres pozos? El primero que significaba que contienda, ¿verdad? Después de que Isaac descubrió un pozo, aquí hay un pozo, y aquellos filisteos dijeron, no, es nuestro, ¿verdad? Significaba la contienda. Después el segundo pozo, que era la oposición, otra vez el enemigo estando ahí tratando de obtener esos pozos. Pero ¿qué hay con el tercero? Que significaba que espacioso, ¿verdad? Ese lugar donde no había problemas, todo estaba bien. Y vemos esa mansedumbre de Isaac viendo esas contiendas con el enemigo. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? No peleó por ellos. Sin embargo, el tercero fue de él. Y aquí vemos en el capítulo 27 una historia más. Ahora este capítulo puedo ver como un capítulo, si lo pudiera decir así, como de película. Así como las películas de Hollywood. ¿Y por qué digo esto? Bueno, más al rato vamos a ver el papel que cada uno de estos personajes en la Biblia toman. Interesante. Y vamos a dividir este capítulo, ya que consta de 46 versículos. Espero terminarlo en 5 horas. Espero terminarlo lo más pronto para que no nos podamos perder. Pero este versículo consta de 46 versículos. Y vamos a partirlo en 3 partes, valga la redundancia. La primera parte vamos a observarla del versículo 1 al 17. Rebeca y Jacob hacen un complot para engañar a Isaac. Esa es la primera parte, el versículo del 1 al 17. La segunda parte vamos a observar del 18 al 29. Jacob recibe la bendición de Isaac destinada para Esaú. Del versículo 18 al 29. Y la tercera parte, del 30 al 46, vamos a ver Esaú descubre el engaño de Jacob, del 30 al 46. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las películas, ¿verdad? Esas películas tan emocionantes. Sin embargo,
vamos a ver una familia. Y claro, es la familia de Jacob. Tenemos a Jacob, tenemos a la esposa que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama la esposa? Rebeca. Tenemos al hijo o a los hijos llamados que Isaac y Esaú. ¿Y quién era el primogénito? Bueno, en este caso era Esaú, ¿verdad? Isaac era el segundo. Pero vamos a ver la parte número 1. Rebeca y Jacob hacen un complot para engañar a Isaac. Versículo del 1 al 17, perdón. Y vamos a ver el primer segmento, del versículo 1 al 4, como subtítulo. Isaac da a Esaú su último deseo en su lecho de muerte. Versículo 1 dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Qué bonito es, ¿no? Y qué bonito sería que cuando nosotros llamamos a nuestros hijos y digan: heme aquí, ¿verdad? Lamentablemente los llamamos 30 veces y no llegan. Y están tan despistados. Si les dices una cosa y se les olvida, y regresan: ¿y qué me dijiste? Se me olvida. Pero ahí los hijos están y los amamos mucho. Pero vamos a observar aquí. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció. Aquí Isaac cree que ha llegado a la hora de su muerte. Y esta es una manera de resolver sus asuntos. Pónganse a pensar, si tú fueras Isaac y estás envejeciendo, ¿qué es lo que primero pensamos como ya hombres viejitos, ¿verdad? Bueno, aquellos que están ya viejitos, ¿verdad? Todo estoy joven. Pero ya estamos pensando en los hijos más a fondo. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Y aquí vemos a Isaac. Y lo interesante es que cuando nosotros como humanos envejecemos, la mayoría de las veces perdemos la vista. Es la mayoría de las veces que pasa, no todo el tiempo. En este caso, aquí Isaac dice que sus ojos se oscurecieron, se quedando sin vista. Y qué difícil es. Pero aquí Isaac quiere hacer algo al respecto. Ya quiere resolver sus asuntos. Quiere saber y quiere dejar todo ya listo, preparando su muerte. Ahora, ¿por qué pensó esto? A lo mejor porque se acuerdan en los capítulos un poquito antes que Ismael, su medio hermano, ya había fallecido y falleció a los 137 años. Ahorita él está cerca de esos años. Y quizás pensó: bueno, Ismael ya se murió y está en la misma edad. Creo que yo voy a ser el siguiente, ¿verdad? Y aquí está llamando a su hijo mayor, Esaú. Versículo 2 dice: y él dijo: he aquí, ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Algo interesante aquí. Y creo que estaba hablando lo correcto. Nadie sabe cuándo nosotros vamos a morir. En eso sí tiene razón. Lo interesante de aquí, y algo que pude observar, es que Martín Lutero calculó que la edad de Isaac era de 137 años en este momento. Ahorita que estamos en la historia. Lo más interesante hace que Isaac vivió hasta los 180 años. Ahora, ¿era pronto que iba a morir? No. Él todavía vivió 43 años más. Imagínense. Yo me imagino a veces Isaac como esa clase de personas que a lo mejor ya tiene un dolor de cabeza y dice: ya me voy a morir, ¿no? Ya estás viejito, ¿no? Ya me voy a morir. O que te cortas con una hoja de papel tu dedo: ya me voy a morir, ¿no? Y otra vez estás pensando en la muerte. Quizás Isaac está en ese sentido. Pero aún así Isaac estaba en lo correcto. No sé cuándo yo voy a morir, pero algún día va a ser. Versículo 3 dice: toma pues, ¿ahora qué?
tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Versículo 4 dice, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Es extraño que yo pueda observar que Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, al que Dios no había elegido. Eso es muy interesante. Él está quizás, podría pensar, preocupado. Y se acuerdan que Isaac, su hijo preferido era ¿quién? Esaú, ¿verdad? Sin embargo, en la historia nosotros vimos que Esaú despreció esa primogenitura, ¿se acuerdan? Parece claro que Isaac ahorita en este momento actúa en la carne aquí. Pónganse a pensar en la vida de Isaac. Quizás si yo estuviera en su casa, yo le pediría unos tacos de barbacoa. ¿Sabes qué, Saúl? Vete allá a Meca o a Puebla y tráeme unos buenos tacos de barbacoa con su consomé y su pancita. Y pensando solamente en ese guisado. Y estando así. Y eso quiere bendecir a Esaú. Ahora, algo más interesante y lo hace increíble de esta historia. Cuando nosotros leemos esta historia, y aún así quizás en nuestros tiempos, cuando estuvimos en la escuela dominical, si nosotros crecimos en la iglesia cristiana, y cuando estábamos coloreando nuestras lecciones, vemos ahí a Isaac y Esaú. Oh, esos jóvenes. A Isaac y a Jacob. Esos dos jóvenes, ¿no? Ay, llenos de vida, ¿no? Juventud, divino tesoro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos cálculos, pudiéramos pensar y escuchar y entender esta historia, que estos jóvenes tendrían alrededor de unos 18 a 20 años. Sin embargo, ambos tenían 77 años. Interesante, ¿no? Viviendo todavía con quién, con papi y con mami. ¿No? Increíble, ¿no? Tal parece esta historia de esta manera. Sin embargo, ellos tenían ya 77 años. La segunda parte, vemos del versículo 5 al 10. Rebeca aconseja a Jacob a que engañe a su padre Isaac. Ahora, algo interesante de esta historia es que esta familia es una familia anormal. Si pudiera pensarlo, es una familia disfuncional, ¿no? Póngase a pensar, Jacob, Rebeca, Isaac y Esaú, todos ellos tenían un plan diferente. Ellos veían por su propio interés. Y vamos a observarlo más adelante. Versículo 5 dice, y Rebeca, estaba oyendo. ¿Qué pasa con la mujer? Siempre oyendo detrás de las puertas. Igual que Sara. ¿Se acuerdan de Sara? Que estaba hablando que tenían un rico lonche. Abraham y los dos ángeles. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Sara va a tener un hijo. Y que empieza a reírse Sara. Y los escucha. Hey, ¿por qué te reís? No me reí, ¿verdad? Sí, yo te vi. Y ahora aquí Rebeca una vez más, de la misma manera, oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. La obediencia está, ¿no? Fíjense, versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mami, 77 años y está.
Obedece a mami, obedece a mi voz en lo que te mando. Y aquí está la triste historia de este pasaje. Una vez más, el hombre o la mujer tratando de ayudar a Dios. Cuando dice aquí, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que dice, te mando. No en lo que dice Dios y que hagas, sino que en lo que te mando. Ella no está confiando en Dios y quiere tratar de una vez más de ayudar a Dios. Ahora, es algo malo. ¿Se acuerdan de Génesis 25:23 que dijo Jehová? Fíjense lo que dijo, te los voy a leer. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Eso se lo dijo aquí en Sara, perdón, a Rebeca. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro. Y aquí viene la cosa. Y el mayor, ¿qué? Servirá al menor. Eso realmente había salido de Dios. Y punto. Ahora, tenemos que entender esto. Rebeca sabía eso. Ella no estaba tratando de cambiar las cosas. Sin embargo, hay un problema aquí muy grande, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y observa, ella va a hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el mayor va a servir al menor. Entonces, si Jacob va a ser bendecido, Isaac entonces va a bendecir a quien es Esaú. Hay un problema que yo tengo que arreglar. Ahí está el problema. Quiere tratar de arreglar un problema, pero no es la voluntad de Dios. Ella está actuando en la carne. Las buenas intenciones no justifican el actuar en la carne. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo es muy importante. Algo que a mí me gusta y creo que llegó a mi corazón es que los viernes estamos llevando las series reconociendo la autoridad espiritual. Y lo más interesante es que hace estas 2 series pasadas, el pastor Alan habló acerca de la importancia del líder espiritual en el ministerio, en el hogar. Este viernes lo hizo más interesante, y cuando yo estaba estudiando esto dije, como que está embonando todo lo que estamos aprendiendo en este lugar. Este viernes se trató de la mujer espiritual, esa ayuda idónea, esa mujer llena de sabiduría en el hogar. Qué hermoso sería si nosotros, como matrimonio, como los hijos también, podríamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Cometeríamos menos errores. Pero a veces tratamos de hacer lo mismo, queriendo corregir cosas de acuerdo a lo que está en mi mente. Sin embargo, no es la voluntad de Dios. Versículo 9 dice, si ven ahora al ganado. Aquí le está diciendo Rebeca, ¿a quién? A Jacob. Regresamos al pasaje. Dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Se le había robado la receta de Saúl, ¿no? Quizás. Y a tratar de asimilar este rico guisado. ¿Para qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Versículo 10 dice, y tú la llevarás ¿a quién? A tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Si ustedes se dan cuenta, ya tenía un plan de ataque. Ya tengo la corrección. Y aquí cuando dice, haré con ellos viandas para tu padre, como a él le gusta,
ella está en contra de la voluntad de Dios. Isaac está decidido a transmitir la bendición a Esaú, a pesar de lo que Jehová había dicho y lo que los muchachos habían demostrado con sus vidas. Es interesante esto. Ahora, está claro que Rebeca sabía que Jacob era el que obtendría la bendición. Sin embargo, Sara, viendo que Isaac estaba a punto de bendecir a Esaú, Rebeca, tenía que hacer lo correcto, como le había dicho. Pero ¿saben qué? Ahí es donde nosotros caemos sutilmente como cristianos. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué quieres decir? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros como cristianos conocemos la palabra de Dios. Nosotros como cristianos hacemos la obra de Dios. Pero no lo hacemos a la manera de Dios. Eso es totalmente diferente. El trabajo que Dios nos ha puesto a nosotros debe de hacerse a la manera de Dios y no como esa canción dice, a mi manera. No lo es así. Y creo que es bueno que nosotros entendamos esto. Ser sabios. Somos inteligentes, pero no sabios. Y te vamos a observar un ejemplo. Vamos a ir atrás en 2 de Samuel, capítulo 6. Y no es necesario que vayas solamente en tu casa, lee esa historia tan interesante. Una historia de David. ¿Se acuerdan que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos? ¿Se acuerdan? Pero saben que tuvieron muchos estragos con esta arca del pacto. Tenían problemillas. Comenzaron a tener enfermedades, plagas, y no sabían qué hacer. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a llevarlos otra vez de regreso con los judíos porque aquí no podemos tener. Y la llevaron a este lugar llamado Kiriat Jearim con Abinadab. Y el arca del pacto estuvo ahí. ¿Y qué es lo que pasó? David dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos el arca de regreso. Me la voy a traer. ¿Y qué es lo que hizo? Se agarró 30,000 hombres. Fue, agarró un carro y dijo, vamos y nos la vamos a traer. Queremos traer la presencia de Dios al lugar. ¿Y qué es lo que pasó? Llegaron a este lugar, tomaron el arca y comenzaron la celebración, la fiesta. Y vemos ahí la música y la danza y quizás juegos pirotécnicos, tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Sucedió que el arca estaba puesta en este carro y dentro de la caminata, dentro de esa celebración, esa arca se tambaleó, el carro sufrió un tropiezo. ¿Y qué es lo que pasó? Usa trató de salvar el arca, de que realmente no se pudiera caer. ¿Y qué es lo que pasó con Usa? Murió. En ese entonces se dice que ese lugar se llamó Pérez Usa. Se hubiera llamado Pérez Sion. Pero sin embargo vemos ahí y David se queda en shock, diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si yo estuve tratando de hacer algo bueno, traer la presencia de Dios, ¿no es algo bueno? Sí, David, tienes razón. Y no solamente eso, pero traje fanfarrias y tantas cosas y un carro, lo mejor, lo más moderno que podamos pensar. Y se dice en la historia que después de 7 meses estuvo ahí meditando, tristemente, agüitado, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Regresó a la palabra de Dios.
Y comenzó a leer. Y empezó a ver el Levíticos. Y dijo, ¿sabes qué? Ya agarré la onda. No la onda con que mató a Goliat, sino dijo, ya entendí cuál fue el error que hice. ¿Y cuál fue el error? Porque él quiso traerle el arca del pacto. ¿Cómo? En un carro. Quiso copiar eso así como los filisteos lo habían hecho, trayéndolo en un carro. Sin embargo, dentro de la palabra de Dios dijo, ¿sabes qué? Así es como no está en la palabra. ¿Quieres traer la presencia de Dios en tu vida? Hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo? Agárrate unos sacerdotes, y esos sacerdotes deben de cargar el arca del pacto en hombros. Eso está pesado, A eso a mí no me gusta. Y no solamente eso, pero esos sacerdotes tienen que dar 6 pasos y el 7º tiene que hacer un alto y hacer un sacrificio. Ahora, tú piensas, eso es old school, como decimos, eso ya es viejo, ya hay carros hoy en día, tienen ruedas y es más eficaz. Pero no se trata de ser eficiente, eficaz, se trata de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, tal y como Dios lo dice. ¿No lo creen? Eso fue el error. Y aquí vemos de la misma manera Rebeca tratando de hacer algo al respecto. El tercer segmento de esta porción, del versículo 11 al 17, vamos a observar los preparativos para el intento engañoso de Jacob para robar la bendición. Versículo 11 dice así: y Jacob dijo a Rebeca su madre: mami, he aquí, Esaú mi hermano es hombre que velloso, y yo que lampiño, quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora, él estaba muy preocupado por no tener éxito. Pero algo más interesante acerca de esto es que él estaba más interesado y preocupado por su reputación y no por su carácter. De todos modos, él va a ser burlador, pero van a decir, ¿pero qué van a decir? De la misma manera como nosotros pensamos, ¿qué va a decir la gente de mí que soy cristiano? ¿Verdad? Cuando nosotros, escucha esto, cuando estamos dispuestos a abandonar la cuestión del bien y del mal, y cuando nuestra única preocupación es lo que funciona, hemos aceptado la idea moderna del pragmatismo. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es la palabra pragmatismo? Es una palabra muy interesante que a veces nosotros como iglesia moderna, entre comillas, usamos y hacemos. Te voy a dar la definición de pragmatismo. Escucha esto. Pragmatismo, definición. En este sentido, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. O sea que realmente dicen, ¿sabes qué es la verdad? Pero esto es mejor, es más eficaz. Esto es lo que va a ser efectivo. Y a veces, lamentablemente, las iglesias comprometen la palabra de Dios y deciden, ¿sabes qué?
ya no vamos a practicar el pecado porque la gente se nos va. Mejor, ¿sabes qué? Vamos a practicar el amor, y vamos a obtener, y la iglesia va a crecer. Están comprometiendo la palabra de Dios, las motivaciones. Y las iglesias ya traen más motivación secular. Y tú puedes, creer es poder. La última vez en la conferencia que estuve, a una persona le preguntaron una pregunta, vale la redundancia, ¿verdad? Pero dijo, ¿sabes qué? Creer es poder. Eso está interesante. Y dio su pensamiento. Dice, no, creer no. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Es hacer la voluntad de Dios. Eso es. Y realmente sí es. Pero no eso va a funcionar con todos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar si es la voluntad de Dios. ¿No lo creen? Eso es realmente lo que la iglesia está pasando. Y aquí vemos a Jacob preocupado, más en la reputación. La reputación es lo que la gente piensa que soy, ¿verdad? El carácter es lo que yo sé que soy. Así como Jacob, la preocupación es más sobre la reputación que el carácter. La pregunta puede decir, bueno, ¿cómo yo sé? ¿Cómo sabes cuál es tu carácter? Podríamos hacerlo. ¿Cómo yo puedo saber qué es mi carácter? Bueno, tu carácter lo sabrás cuando haces cosas, cuando nadie te ve. Eso es el carácter. Cuando tú vas al tianguis, a mí me gustaba ir al tianguis en México, porque llegabas, entrabas y vas a la universidad, prueba estas naranjas, y te daban la mitad de naranja. Ay, estaba dulce, muy bueno. Me gustaba cuando llegaba la crema, porque te daban tu tostada con crema y queso. Ah, eso es lo mejor. Dame un cuarto de crema, ¿no? Y salías ahí bien directo. Ahora ya en la Costco vas $50 por año y vas a darte un buffet ahí de todas las cosas que ofrecen, ¿no? Pero, anyways, están esas manzanas. ¿Y qué es lo que pasa? Te dan en esa manzana, ves todas bien brillosas y dices, wow, qué hermosas manzanas. Esa es la reputación de la manzana. Pero cuando tú vas a empezar a escoger de abajo, de adentro, dices, ese es el carácter. Eso es realmente lo que es la manzana, ¿verdad? De la misma manera en nuestras vidas. No estés preocupado en tu reputación, sino en tu carácter. Las cosas que tú haces cuando nadie te está viendo. Eso es. Versículo 13 del capítulo 27 de Génesis. Dice así. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y trae. En pocas palabras, it's okay. Yo lo hago. Solamente obedece. Entonces él fue y las tomó. Ok, mami, lo voy a hacer. Y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Ay, no buena la cocina. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos aparte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Si se dan cuenta, Rebeca ya tenía todo planeado, ¿verdad? Hasta cómo iba a estar el disfraz de la película. Interesante. Aquí vemos su padre, Rebeca, Esaú y Jacob. Esta historia, como de película. Significativamente, en este momento, cada uno de los actores de este drama claramente nos muestran que se encuentran dirigidos por su carne y que no están siendo controlados por el Espíritu. Incluso Esaú, al ponerse de acuerdo con el plan de Isaac para darle la primogenitura a él, hizo caso omiso a su promesa anterior de permitir a Jacob que tuviera la primogenitura. Todos ellos estaban actuando.
Y pónganse a pensar. Vamos a comenzar de Isaac. Isaac sabía perfectamente que la bendición iba a ser para quién, para Jacob, ¿verdad? No es de que, yo no sabía. No, sí sabía. Y estaba actuando. Ven, hijo, te voy a bendecir. ¿Y qué pasó con Esaú? Oh, sí, ok. Y ya le había hecho que ya le había vendido la primogenitura ¿a quién? A Jacob. También estaba actuando. ¿Por qué no le dijo, sabes qué, papá? Es que hice algo que no estuvo bien. ¿Y qué pasó con Rebeca? De la misma manera. Estaba tratando de ayudar a hacer que la voluntad de Dios. Y más Jacob, tratando de engañar a Isaac, al igual que Rebeca. Todo esto es como una actuación, ¿verdad? Como los actores. La hipocresía, ¿no? La palabra actores viene de la palabra hipocresía. Y aquí todos ellos están en un mal estado. Ahora, la segunda parte vemos, Jacob recibe la bendición de Isaac destinada para Esaú, versículo 18 al 29. Y vemos el primer segmento de esta parte. Jacob miente a su padre haciéndose pasar por Esaú. Y va a empezar la escena. Entonces este se fue a su padre y dijo, y creo que todavía se ha ido la voz, padre mío, ¿no? Trató de imitar la voz de quién, de Esaú, ¿verdad? Imagínense a Esaú un cazador, ve un hombre fuerte, una voz gruesa, cuidado, ¿no? Y que es, Jacob es más como, quizás más tranquilo. Pero aquí dijo, padre mío, e Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Esta es la pregunta. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y aquí vemos sus primeros renglones de su papel. Yo soy Esaú, tu primogénito. Versículo 20 dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora, se le hizo raro, ¿no? A lo mejor pensó Isaac, ¿cómo es que conseguiste la casa tan rápido, no? Eso estuvo interesante, ¿no? No le puso a decir, bueno, es que fui por el drive-thru, ¿no? Y fue rápido. No, en esos tiempos no había eso. Pero ¿qué es lo que hizo Isaac disfrazado de Esaú? Dios. Ahí hay un gran problema. Incluyendo a Dios en un engaño. Y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano. Y eso sucede en las iglesias. Cuando dice, Dios me dijo que tú vas a estar aquí a las 5 de la mañana en la oración. Y dice, pero es que yo trabajo a las 5:30. No, Dios me dijo y vas a tener que estar aquí. Y cuando dices, bueno, pues a mí Dios no me dijo, pero si me dijo algo, pues tengo que venir. Y tu pobrecito está aquí a las 5 de la mañana, ¿no? Y él ni se presentó. ¿Y qué está pasando? Es que está usando el nombre de Dios en vano. Y eso es muy feo. Y debemos de tener cuidado. Y la mayoría de la gente usa eso, el nombre de Dios, ¿para qué? Para darle fuerza. Dios me dijo esto. Y pues si fue Dios, pues hay que hacerlo. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y aquí vemos, hablando de Dios, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y eso es una gran mentira. Una gran mentira. Versículo 21 dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Yo pienso que ahí le temblaron los pies a Jacob, ¿no? Y a lo mejor tambaleándose porque tenía miedo si lo hubiera reconocido. 22 dice,
y se acercó Jacob a su padre Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Que le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, ¿verdad? Él había puesto todas esas pieles, ¿verdad? Versículo 23 dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y lo bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Otra pregunta más, pobre de Jacob, ¿verdad? Bombardeando de preguntas. Y Jacob respondió, yo soy. Versículo 25 dice, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y aquí vemos que pasó esas cosas. Algo interesante aquí dice Isaac, para que yo te bendiga. Algo interesante también que dicen que los judíos entienden la importancia y el significado de la bendición sobre los hijos hasta el día de hoy. Eso hace muy interesante esta historia. Los padres transmiten a sus hijos en lo que ellos se convertirían en un futuro, como Abraham el doctor, David el abogado. ¿Qué es lo que decían? Y aún así todavía en el día lo hacen. Cuando ellos tienen, los judíos ortodoxos, a sus hijos, ellos te dicen, oh mira, te voy a presentar aquí a Abraham el doctor. Dicen, wow, es doctor chiquito, no, es que en un futuro están pensando que él va a ser un doctor. Oh, pero aquí viene David, el abogado, ¿verdad? Y ellos tratan a sus hijos de esa manera. Qué hermoso sería. Y qué bueno es. Versículo 26 dice, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. ¿Y qué es lo que pasó? Y olió Isaac el olor de su vestido. Quería todavía asegurarse si realmente era eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Rebeca lo vistió con que los vestidos de ¿quién? De Esaú. A lo mejor Esaú olía como así de macho, ¿verdad? Imagínate ahí en la casa, ¿no? Hombre así fuerte, ¿no? Y ese olor. Quizás Jacob olía quizás a cebollita y cilantro, nomás vegetariano. Pero aquí estamos viendo que se acercó Isaac, lo olió el olor de sus vestidos. Algo interesante aquí, que Jacob está confiando en sus propios sentidos. Pudo sentirlo, pudo olerlo, pero no pudo distinguir su voz. Eso le estaba dando duda. Nosotros podemos estar de la misma manera que Jacob. Escucha esto. Dejarnos llevar por nuestros propios sentidos y no escuchar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Nosotros debemos de ser diligentes, ser sabios en distinguir lo que es de Dios y lo que no es. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando nosotros conocemos todo el consejo de Dios. Eso me va a dar ¿qué? Sabiduría. Y cuando nosotros no conocemos todo el consejo de Dios, entonces vamos a ser ¿qué? Llevados por aquellos vientos de doctrinas que realmente se dejan guiar por esas cosas y no observamos lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabes qué? Es que yo sentí algo. No es acerca de lo que tú sientas, es acerca de lo que esté en la palabra de Dios. Y eso es importante. Y aquí Jacob se está dejando guiar por sus sentidos. Versículo, la segunda parte de este segmento, del 27 al 29, la bendición es otorgada a Jacob. Y vamos a escuchar la bendición. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Aquí cuando dice y le bendijo, Isaac bendice a Jacob como la cabeza espiritual de la familia. Todo eso lo despreció Esaú. Y escucha la bendición, versículo 28. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra
y abundancia de trigo y de mosto. Aquí cuando dice de trigo y de mosto, la grosura de la tierra, las palabras de la bendición están llenas de las imágenes de la abundante riqueza de Jehová y muestra relación con algunas de las palabras del pacto que hizo Dios con quién, con Abraham, su padre. Versículo 29 dice: sírvante de pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí vemos una vez más importante, ver que no era la otorgación de estas palabras a Jacob que haría que fuera bendecido, sino que él fue bendecido porque Dios lo escogió mucho antes. Dios ya lo había dicho. No era de que todo cambió de repente. Ahora, algo que me gustaría compartir es cómo y lo importante es de que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Y a nosotros quizás. Y quizás con los que no tenemos, por favor escucha esto. Es muy importante que escuches. Hay 4 elementos de cómo tú puedes bendecir a tus hijos. Y si no lo has hecho hoy, es bueno que comiences. Nunca es tarde. Escucha. 4 elementos. Escribe. La bendición viene con un toque significativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tienes que amarlos, que siempre estar en contacto con ellos. Deja a un lado ese iPhone, ese iPad, ¿verdad? Que a veces lamentablemente usamos. Ay, gracias a Dios por la tecnología. There you go. Toma, vete a divertir, ¿no? Y bien, gracias. Sino que nosotros debemos de siempre nosotros amarlos. Y no solamente de estar en nosotros, pero ¿sabes qué? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Te amo. I love you. ¿Cuántos de nosotros decimos a nuestros hijos, te amo? A veces fallamos. Pero es bueno que ellos puedan escuchar de un padre decir, te amo. Y que ellos puedan decir también, te amo. ¿Verdad? La número 2 es: la bendición incluye una evaluación válida. Tener una percepción de los hijos en el presente. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? No solamente te amo, pero yo puedo ver en ti esas habilidades que Dios te ha dado. ¿Cómo es que tú te desenvuelves en la música? ¿Cómo es que tú puedes hacer estas cosas? Esa es una evaluación válida para él. La bendición, la número 3, da una palabra de destino. Y no solamente lo que tú estás diciendo en el presente, pero ¿sabes qué? Habiendo observado tu vida, hijo, ahora yo pienso y puedo pensar y sentir que tú vas a ser quizás un pastor, o un ministro de la alabanza, o un doctor, o quizás vas a ser otra cosa. Y tú puedes llenar el espacio ahí, conociendo a tus hijos. Esto puedo verlo en ti cuando seas grande. Y la número 4, la bendición contiene un compromiso continuo, ¿verdad? Y no es de dejarlos, ¿ya viste? Bueno, ok, ahí nos vemos. No, es de estar ahí, un compromiso de estar con el hijo en todos los momentos de su vida para que se lleve todo esto a cabo. Y decir, yo te amo, yo puedo ver esto ahora en ti y lo que tú puedes pensar en el futuro. Y no solamente eso, pero sabes que cualquier cosa que yo pueda hacer, ayudar, aquí estoy contigo. Esa es la bendición. La pregunta es, ¿lo hicieron contigo? No te sientas, porque no, mi papá no fue así, yo menos. ¿Por qué no? Haz la diferencia en tu vida. Que en tu generación, quizás si tú dices, no fue así,
bueno, que tu generación sea totalmente diferente. Somos historiadores, ¿no creen? Hacer una diferencia en esta vida. Quiero terminar aquí, no quiero seguir porque es más interesante lo que viene, pero vamos a dejarlo. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar y vamos a decirle a Dios: aquí estoy, heme aquí. Y a pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos padres. Vimos esta vida, esta familia disfuncional. Todos estaban fuera, ¿no? Sin embargo, vemos la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y cómo la voluntad de Dios se hace. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Y vemos esta familia, Señor, que podemos observar, Señor, y cada uno de los personajes tiene su propio interés. Y tratar de ayudarte, Señor, y